Hola, soy Arly Mesa y el día de hoy voy a revisar y actualizar los consejos que di hace algunos años en el video 6 consejos para pintar en Site, que subí en el 2015 y miren todas esas visualizaciones. Solo que esta vez estaré usando el programa Clip Studio, que es el programa que más utilizo ahora, pero de todas formas los consejos creo que pueden utilizarse en cualquier programa. Un momento. Antes de empezar les quiero contar que este video es patrocinado por Wingfox. Wingfox es una página repleta de cursos grabados y dirigidos por artistas profesionales para artistas incluso de un nivel principiante. Hay cursos de diferentes temas como arte conceptual, diseño de personajes y fondos para videojuegos, animación, ilustración y varios más. Seguramente la mayoría de ustedes están más interesados en la ilustración, especialmente de personajes, así que estuve buscando y encontré cursos con estilos muy bonitos y detallados, como este de dibujar para un webcomic, este otro de dibujo de personajes estilo cyberpunk, o este de aquí, de mejorar tus habilidades al pintar. Wingfox recomienda este en particular, que incluye varios temas y que justo ahora está en descuento. Por cierto, cada uno tiene esta descripción con lo que aprenderás, las horas que demora y que puedes ver en cualquier momento, e incluso algunos cursos te dan varios pinceles para que puedas crear el mismo efecto en tus obras. Los cursos están en inglés y los precios varían en cada uno, pero Wingfox me otorgó un código de descuento que dejaré en la descripción. Ahora sí puedo empezar. El primer paso decía: cuando pintes la piel no utilices un tono aleatorio y su versión más oscura para sombrear. Un color y su versión más oscura. Ok, creo que no me expliqué bien aquí, como no tenía micro y quería hacer los cuadros estos explicativos sencillos. Pero a lo que me refería era que como sombra no utilices solamente el color que te da al bajar directo, o así en línea recta hacia el negro. Por ejemplo, voy a tomar este verde y este será mi color base. La versión oscura a evitar sería solamente bajar hacia el negro, así, ¿vale? Y lo más adecuado para mí sería mover esta barrita hacia la derecha, hacia los azules. Verán que da un verde oscuro pero diferente. ¿Por qué? Porque movimos la barra y variamos el tono. Esta sería mi forma de elegir la sombra. Ok, seguimos. Comienza con un color considerablemente claro. Otra vez no especifiqué. Este era mi caso, que estaba dibujando personajes de piel clara, pero ustedes empiecen con el color de piel del personaje que vayan a dibujar, si es que tienen hoja de referencia del personaje, claro. Yo ahora, con cualquier color que escoja, siempre me aseguro de que no sea demasiado saturado y brillante. Pero esta es mi decisión. Si su personaje tiene una piel brillante y saturada, utilícenlo como base, sin problema. Yo voy a elegir esta parte entre los naranjas, que no están completamente arriba, sí, en lo más brillante y claro.
mi color favorito así de tez clara. Seguimos en otra capa con el aerógrafo, agrega un tono más colorado, o sea rojizo, cerca del flequillo y el cuello. Aquí tengo el aerógrafo en clip, no es necesario bajar la densidad del pincel si se escoge el color correcto. Para hacer el primer rubor y el primer indicio de sombra, tomo el color base y lo muevo un poco hacia la derecha, que se dirige a la parte más saturada. No mucho aquí. Y suavemente pongo un poco en las mejillas, un poquito en la nariz y bajo el cuello. A ver, y en una capa encima con un tono más cerca del rojo agrega sombras principales. Ok, vamos a agregar una nueva capa encima de la piel. Lo ajustamos a la capa de abajo y así no se saldrá nada de la piel que hemos pintado antes. Para sombra, como ya dije, no iré directamente hacia abajo, sino que de forma diagonal, así, que nos dirige a esta esquina, que si bien está oscura, también está del lado más saturado del color. El pincel que usaré viene en los predeterminados de clip, este que se llama Acuarela Suave. Es de mis favoritos porque, como su nombre lo dice, es suave y incluso difumina el color un poco si haces un poquito apenas, no mucha presión en el lápiz. En mi caso quiero que la luz principal venga de arriba, así que pintaré bajo el flequillo, debajo de estos mechones siguiendo su misma forma, bajo los ojos simulando el párpado inferior, aunque esto es gusto personal, en las esquinas de los párpados superiores, bajo la nariz, bajo el labio inferior, en el cuello puede ser solo un poco bajo el mentón, o una sombra más grande que provoque toda la cabeza y el cabello. He visto varios estilos en los que no utilizan un color parecido a la piel, sino por ejemplo morado o azul, vamos a ver, que también queda muy bonito en mi opinión, u otros colores. Ustedes sean libres de cambiar el color si les gusta o si combina mejor con el fondo y el ambiente del dibujo. Yo justo ahora prefiero usar este. En el segundo consejo puse que era un error utilizar un rojo fuerte o fucsia para ruborizar, además de hacerlo excesivamente, pero lo voy a repetir durante todo el video. Todo depende del estilo y de muchos otros factores. Por ejemplo, si tu personaje usa esa clase de maquillaje o así como Yuelo. Si la base de la piel también es rosada o es fucsia, o si te gusta estéticamente ese color, ya es tu decisión. En mi caso, vuelvo a tomar el color base y lo muevo a la derecha un poco más. Haría lo mismo con otros colores de piel, por ejemplo aquí. En caso de colores fantasía, así como este, pondría un rubor rojizo o alguno que concuerde más con este color de piel. Siento que esta nena no necesita más rubor. Igual le pondré un poco para que vean el color que escogí. Noten que hasta ahora no he usado los modos de capa para sombra o rubor, pero si ustedes manejan mejor estas herramientas, háganlo como gusten, ¿vale? Número 3. Para darle un lindo efecto a los ojos, agrega encima en la parte oscura un pequeño círculo claro. Oh, vale. Y agrega puntos de colores. Ok. Ya llevo más tiempo dibujando, ya adquirí más conocimiento y ahora puedo explicar por qué hacía esto y por qué aún lo hago. Hice este chibi rapidito para explicar esta parte. Voy a agregar sombras aquí arriba, ¿vale? Y ahora este brillo azul que colocaré es la luz que se refleja en los ojos y puede ser de cualquier color en realidad, porque está simulando las luces y los colores que hay alrededor del personaje. Recordemos que los ojos están húmedos, por lo que fácilmente se reflejan un montón de cosas dentro de ellos. Es por eso que por gusto puedo agregar brillos de colores así en diferentes partes, imaginando de dónde vienen, qué dirección proviene la luz. Y la verdad es más divertido que solo poner luces blancas.
También aquí puse que se puede agregar esta claridad dentro de la sombra de la ropa. Vale, a ver, imaginen que esta es una esfera, la esfera más perfecta y circular que hayan visto. De aquí proviene la luz, del lugar contrario la sombra, y la luz o la parte clara que está al final es la luz reflejada. La puede provocar objetos cercanos, la iluminación, el color del suelo, entre otras cosas. Por esta razón puede ser de diferentes colores, como este, ¿sí? O así. Eso sí, un consejo es evitar que esa luz reflejada sea más clara, más brillante que la zona iluminada, ¿vale? ¡4! No uses un tono. Usa el color que quieras, ¿vale? Bonk, bonk, bonk. A la Orly del pasado. Yo usaré este. Toma el marcador. Bueno, en mi defensa así venía el nombre en mi SAI, pero debe ser marcador. Toma el marcador con un tono más oscuro de color base y haz líneas arriba y abajo. Vale, voy a cambiar eso un poquito. Primero voy a revisar en cuántas partes se divide el cabello de mi personaje. Tengo el flequillo, luego el cabello a los lados y por último el cabello detrás de la cabeza. Esta vez pondré más claro el cabello de al frente y más oscuro el de atrás. Si miran, esta trenza está por encima del resto. Así que agregaré una sombra un poco hacia el lado para que represente como si fuera esa sombra que está detrás de la trenza, ¿vale? Asimismo con el resto de mechones que se encuentra así alrededor, al frente de la cabeza. Como la luz viene de arriba, agregaré una sombra general de la mitad del cabello hacia abajo y un poco de luz arriba en el centro. Como este no es un tutorial exclusivamente de cabello y no quiero alargar mucho el video, la verdad, voy a mostrarles una manera sencilla de terminar de pintar el cabello. Tomaré desde donde empieza la curva, se los voy a explicar aquí con un dibujito. Aquí la curva que se dobla hacia abajo del flequillo hasta al final. Y la voy a oscurecer haciendo líneas en zigzag. Y con la herramienta de desenfoque arrastro el color hacia abajo. Ahora, si es necesario, limpio las puntas que queden más finas y diferentes unas de las otras. Y ya para terminar y seguir un poco con el antiguo tutorial, voy a hacer estas pequeñas líneas o más bien manchitas, así de forma curva, siguiendo la forma de la cabeza. Les doy forma de punta y las voy a difuminar un poco. Cuando termine de pintar, fusiona las capas y agrega o limpia los detalles. Como extra, agregar mechones sueltos. Este consejo hasta el día de hoy lo utilizo principalmente porque mi estilo de dibujo no es muy limpio, entonces me encargo de arreglar todo al final. Así que ahora uniré todas las capas y voy a arreglar en la misma capa todos esos espacios en blanco y líneas sucias que hay. 6 y último, bordear el dibujo con líneas de colores. Este es bastante sencillo y no es necesario hacerlo manualmente. Solo vas a la capa del dibujo, le haces clic y al mismo tiempo sostienes la tecla control
y se debería seleccionar todo el dibujo. Nos vamos a selección, ampliar área seleccionada y subimos unos cuantos píxeles. ¡Chan! Nos crea este borde. Debajo de esta capa creamos una nueva y rellenamos esta selección del color que deseemos. Listo, muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido esta versión actualizada. Agradezco mucho si le dan like, si lo comentan y lo comparten y nos vemos en el próximo video. Bye bye.